que quede de repositorio. Bien, chicos, la idea de hoy es repasar el final que les di para resolver la última vez, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo punto por punto y una vez terminado, bueno, va a estar abierto a preguntas. De todos modos, si en el transcurso de la resolución van teniendo preguntas y quieren realizarlas, no duden en hacerlas. Sí, la clase es para eso, es una clase de consulta. Bien. Para asegurar la total transparencia de este repaso, les voy a mostrar que voy a descargar el examen que les subí ese día. ¿Sí? Estoy acá en el aula virtual, en la página para rendir, ¿sí? De administración de empresas, ¿sí? Acá tengo el de comercio exterior y acá tengo el de recursos humanos, ¿sí? Bueno, lo que le voy a mostrar es que voy a descargar directamente de acá, ¿sí? Para que no haya dudas de que voy a resolver el examen que les entregué a ustedes el día 6 de noviembre, ¿sí? Y vamos a empezar a resolverlo. Acá está el examen que le subí, final de estadísticas, ¿sí? Con la fecha en que se subió, y lo voy a descargar. 6 de noviembre se subió el examen. Eso es para garantizar la transparencia de este proceso. Bueno, lo voy a descargar acá. Bien. Ahora voy a dejar de compartir el Excel y lo voy a abrir desde mis descargas. A ver. Como pueden ver, acá están mis archivos, descargas, final de estadísticas, CADE, ¿sí? Es lo que acabé de descargar, ¿sí? Fecha de modificación dice ahora, ¿sí? 19 de noviembre a las 19:34, la hora que estoy descargando. Voy a abrir el Word. Bien. No sé si están viendo el Word o todavía la carpeta de la carpeta de archivos. La carpeta de archivo nomás. Ok, bueno, ahora le cambio la función de compartir. Bien, acá está el Word. ¿Sí? Buenísimo. Este fue el examen que les entregué el otro día, el 6 de noviembre para realizar. Bien. Empezaban con unas preguntas teóricas, ¿sí? Que había que marcar como verdadero o falso. Eran 3 conceptos, ¿sí? Y tenían que marcar como verdadero o falso. 2 de estos conceptos eran falsos. El concepto A y el concepto B. ¿Sí? El concepto C es el único verdadero de los que estamos, de los que dimos en el cursado de la materia. ¿Sí? Ese concepto lo pueden encontrar en la página, a ver, les digo, en la página, oh, se me desarma el libro, en la página, en el libro a mano, en la página 12 del libro van a encontrar la definición. Bien arriba del libro de estadística que les dejé y que está colgado en el aula virtual, y así que todos tuvieron acceso al material, ¿sí? Ahí está la definición de qué es estadística, ¿sí? No está la definición tal cual como la están viendo acá, ¿sí? Pero está armada en base a lo que está en el libro. Van a encontrar que en el libro dice del siguiente modo. Página 12, el segundo párrafo, donde dice, es una disciplina que aporta los conocimientos y herramientas insustituibles para 2 puntos, y ahí viene un punteado, que es básicamente como está armada esa definición. Diseñar y aplicar procedimientos de recolección de datos, organizar y resumir, describir y analizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es allí donde encuentran esa definición. Perfecto. Bien. Pasamos al punto 2, si no quedó ninguna pregunta del punto 1. ¿No? Bueno, pasamos al punto 2. Bien, el punto 2 consistía en
Les di 3 definiciones y 3 conceptos que deberían unir con flechas, ¿sí? Esa era la pequeña idea de este punto. Además, cada uno de los conceptos que estaban aquí posteriormente de unir con flechas, tendrían que agregar un ejemplo para cada uno de esos conceptos, ¿sí? Entonces, empezamos con el concepto que tenemos arriba, que dice, son todas las unidades de análisis que serán consideradas en la investigación. Ese concepto, ¿a qué responde? ¿A qué definición? Corresponde a la definición de población en estudio, ¿sí? Ese concepto también lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Lo van a encontrar en la página 14. Está ahí la definición Sí, ahí está, la página 14. Luego también nos da la pregunta, el concepto de ¿es la persona, animal, cosa o entidad de naturaleza abstracta sometido a la observación o medición? ¿Sí? Eso corresponde al concepto de unidad de análisis, ¿sí? El último abajo de la segunda columna, que también está en la página 14, el concepto. Perdón, población estaba en la página 15, la página siguiente a la 14. En la 14 está unidad de análisis y está la definición de dato. Dato dice que es el registro que se obtiene como resultado de cierta característica de interés de un individuo. ¿Ok? Entonces eso corresponde al dato estadístico. Ahora, los ejemplos, que fue donde la gran mayoría falló. Casi nadie, que es más, creo que nadie de los que hicieron el examen le pifió en unir con flechas. Pero le fallaron al ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tomamos el concepto de unidad de análisis. Dice que es la persona, animal o cosa o entidad de la naturaleza abstracta. Así como se dijo en clase, la unidad de análisis siempre se refiere a una sola cosa, ¿sí? Y cuando escribo un ejemplo de unidad de análisis me tengo que referir en singular, siempre en singular. Y acá podemos poner un ejemplo. Pongamos, cada empleado de la empresa MaxiCop de El Dorado, ¿sí? Tomo este ejemplo porque es uno de los desarrollados en los trabajos prácticos que hicimos durante la cursada, ¿sí? Que se hizo un estudio de caso de una empresa denominada MaxiCop, que era de la ciudad del Dorado. Bien, entonces, el ejemplo, como pueden ver, está escrito en singular. Estoy hablando de cada uno, de cada empleado. Para ser más claro, si quiere podemos agregar acá, cada uno, ¿sí? De los empleados, cada uno de los empleados de la empresa MaxiCop o cada empleado de la empresa MaxiCop, ¿sí? Esa es la unidad de análisis, cada uno de los empleados. Por lo tanto, si vamos a hablar de cuál es la población en estudio, siguiendo con el ejemplo, eso es lo importante cuando realicen un examen, ¿sí? Es tratar de mantener un hilo lógico para que ustedes no se mareen y para que no se maree la persona que va a leer ese examen o cualquier trabajo que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, la población, ¿sí? Que nos dice la definición, son todas las unidades de análisis, entonces serían todos los trabajadores de la empresa MaxiCop de El Dorado. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es el dato? Bueno, como les decía, todas las unidades de análisis, ¿sí? Es plural, son todos los trabajadores. Y aquí, en todo caso, habría que ver del tipo de estudio que se realiza, podría complementar también la definición, pero en principio con que escribir esto ya está bien para el examen. Bueno, ¿qué es el registro? El registro dice que se obtiene de la observación de una determinada característica de cada unidad de análisis, ¿sí? De cada individuo.
Entonces podemos tomar acá dos ejemplos, supongamos. Uno puede ser el número de hijos de cada empleado de la bla, 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 empresa Maxi-Coop, ¿sí? En negrita. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser las horas trabajadas en el mes por cada empleado. Siempre siguiendo con el mismo hilo, ¿sí? Para no marearnos con el mismo hilo relacionado, ¿sí? Que todo tenga como una cierta coherencia. Bien. Hasta acá el punto 2. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, continuamos. Posteriormente les dejé un pequeño copete respecto a un estudio de caso, ¿sí? En el cual les dejo una tabla o una pequeña matriz de datos, ¿sí? Una pequeña, muy pequeña basecita de datos sobre un estudio que se realizó durante el mes de febrero de 2020 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un estudio ficticio, de por sí decirlo, ¿ok? En el que se observaron a 20 alumnos que egresaron en diciembre del año 2019. ¿Sí? Así para explicar cómo lo fue pensado al momento en que los chicos se reciben en diciembre y van en febrero, el primer mes del año académico, para empezar los trámites para iniciar el trámite del título, ¿sí? Bueno, esos 20 alumnos que se habían recibido en diciembre del año anterior, ¿sí? Se les hizo determinadas preguntas y esas preguntas se tomaron 3 para esta tabla, ¿sí? En principio fueron 20 alumnos o 20 nuevos egresados y se le hicieron 3 preguntas denominadas, cada una de estas preguntas como una variable distinta, ¿sí? Variable X, variable Y, variable Z, ¿sí? Entre esas preguntas, estas variables son los años que le demoró estudiar, que le demoró recibirse, ¿sí? El lugar de origen, o sea, de dónde se dirigió para estudiar en humanidades, y la mensualidad o el ingreso que tenían por mes, ¿sí? En base a esta tabla, habría que resolver determinadas preguntas que estaban a continuación. ¿Sí? Bueno. Al leer el encabezado, nos surge con este encabezado, al leerlo, ¿sí? Tenemos que poder responder este siguiente cuadro, ¿sí? Que nos pregunta los siguientes puntos. Nosotros habíamos denominado ficha técnica a este cuadro durante la cursada, ¿bien? Nos pregunta, ¿cuál es la unidad de análisis? Bueno, es cada uno de los egresados de la carrera del profesorado en ciencias económicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? ¿Cuál es la población? Acá muy importante, ¿sí? Se estudió a los egresados del año 2019, dice el enunciado, ¿ok? Por lo tanto, la población van a ser todos los egresados del profesorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que egresaron en 2019.
¿sí? Arriba también, del que que egresaron en el año 2019. Bien. Ahora nos pregunta, ¿qué tipo de estudio fue? ¿Por enumeración completa o muestra? ¿Sí? Si se está estudiando a todos los alumnos, ¿sí? Pero fue hecho en base a los 20 que se recibieron en diciembre, es un estudio por muestra. ¿Sí? Recuerden que solamente se le indagó a los que se recibieron en diciembre, pero el estudio es sobre todos los que se recibieron en 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la muestra que se tomó, de los resultados que arroje la muestra, se va a intentar inferir los resultados para toda la población de egresados del 2019. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de la muestra si corresponde? 20 egresados. ¿Sí? Tamaño de la población es desconocida, N mayúscula. ¿Sí? Hasta ahí estamos con el punto 3. Bien. Luego había que completar un cuadrito, ¿sí? Con el nombre de las variables, ¿sí? La variable X, Y y Z. La variable X era la cantidad de años de estudio. Años. ¿Les quedó alguna duda del punto 3? No, No, bueno. es que hicimos bien. Años de estudio. ¿Sí? Incluso pueden pensar en otro nombre que represente lo que significa esta variable. ¿Sí? Años de estudio, que serían los años que le demoró recibirse. ¿Ok? ¿Qué tipo de variable es? Es una variable numérica discreta. ¿Por qué es discreta? Porque si analizamos los valores que aparecen en esta variable, son pocos. ¿Sí? Son pocos y además son números enteros. ¿Sí? En este caso se tomaron como números enteros. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y así sucesivamente hasta lo máximo que pudo haber demorado a alguien en recibirse. ¿Sí? Entonces es una variable numérica discreta. ¿Sí? Nombre técnico del recurso numérico que se usa para resumirla, para resumir una variable discreta. ¿Sí? Y acá tenemos, es el mismo recurso, pero lo podemos denominar de dos maneras. ¿Sí? Como una distribución de frecuencias. ¿Sí? O también como un arreglo de frecuencias. Bueno, recuerden que el concepto del arreglo de frecuencias, ¿sí? Implica ordenar los datos, al presentarlos en una tabla más resumida, ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Hubieron casos en los que me presentaron el resumen de esta variable, el resumen numérico de esta variable, en total desorden. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Se considera mal. ¿Ok? Recuerden, tienen que ser ordenados, por eso es un arreglo de frecuencias. Bien, ¿y cuál es el recurso gráfico para resumir las variables discretas y sobre todo variables con pocos valores? Es el gráfico de bastones. Bastones. ¿Sí? Gráfico de bastones. ¿Perfecto? Continuamos. La siguiente variable es el lugar de origen. ¿Sí? Repasando. A ver, vista. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Lugar de origen. Vamos a poner el nombre de la variable. Podemos acompañar acá, si queremos aclarar más, vamos a poner variable y, dos puntos,
Lugar de origen. Si quieren ser más claros, ¿no? Bueno, no hace falta. Aunque esté el nombre de las variables, las alcanza. ¿Y esta qué tipo de variable es? Es una variable categórica, ¿sí? Pero ¿es nominal u ordinal? Nominal. Nominal, perfecto. ¿Por qué? Porque no puedo establecer un orden entre sus categorías, ¿sí? No hay una regla específica que diga una manera de ordenar esos valores, ¿sí? Entonces una variable categórica nominal. Bien, ¿cuál es el recurso numérico para resumir este tipo de variable? Es una distribución de frecuencias, o una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Tabla de distribución de frecuencias. Arriba también podría haber esto, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es el recurso gráfico, ¿sí?, que se usa para resumir este tipo de variable? ¿Alguien? ¿Y Gráfico el de de barras. torta o el de bastones, pero no? No, gráfico de bastones, no. Gráfico de bastones ¿De para torta? variable numérica, ¿sí? Claro, claro, sí. Es el gráfico de barras, ¿sí? O el gráfico de torta. Torta. Gráfico de barras o también el gráfico de torta o sectores, ¿sí? Torta o sectores. No me vayan a poner la forma en que Excel le dice como en la forma en que Excel denomina ese tipo de gráfico, que dice que es un gráfico circular, ¿sí? Para nuestra materia ese nombre está mal. Es un gráfico de barras o un gráfico de torta, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Porque acá me saltó una alerta de que mi conexión de internet es inestable. No sé si me están escuchando bien. Se escucha bien. Sí, ¿Sí? re bien. Buenísimo. La última variable, ¿sí? Mensualidad. Sergio, disculpa, pero se te está por cerrar el Zoom porque te dice que tenés menos de un minuto. Bueno, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, los chicos se vuelven a ingresar. Gracias, Vivi. Sí, no, eso Volvemos. sí, pero por eso antes de continuar con la Ah, bueno, vos decís que le a la mitad, cerramos a eso, y le cerramos y claro, ya por ahí ingresan. cerrar ahora, Dale, ingresar y ahí explicar la última parte. Reingresamos. dale. Yo cierro acá y vuelven a ingresar, ¿ok? Vale, vale. Ah, Bien, seguimos con el examen. Vuelvo a compartir el... Bueno, tenemos la variable mensualidad, la variable z, ¿sí? Esta, sí. ¿qué tipo de variable es? Ay, no sé qué le pasó. Ahí está, a mi pantalla. Numérica continua. Numérica continua. Numérica continua. Excelente. Bien. Les pregunto, ¿cómo se llama el tipo de resumen numérico que se usa para resumir esta variable? Es una tabla de... Distribución en intervalos. Exactamente. Distribución en intervalos Intervalo. de clase. No se olviden el nombre completo. Distribución en intervalos de clase. ¿Sí? Porque cada uno de los grupos que se arman para armar esta tabla se llaman clase. Entonces lo que se arman son intervalos de clase. ¿Ok? No se olviden el nombre completo. Bien, ¿y el recurso gráfico que se utiliza, cómo se denomina? Hay Programa. dos recursos gráficos que se utilizan. Con que citen uno está bien, pero hay dos. El histograma y el otro recurso es el polígono de frecuencias. ¿Sí? Van a encontrar esas definiciones de recurso gráfico en la página Profe, se lo 41 del escucho libro. mal.
¿Perdón, José? Se lo escucha mal, no sé si solamente yo o alguien más. No, sí, se le hizo como que se iba a cortar la conexión y volvió otra. ¿Se escucha? Ok, perdón. No sé si es la señal o un poquito la RAM de mi computadora que es medio chiquitona, así que capaz sea un poco eso. Bueno, comparto de vuelta acá. Volvemos. Ahí está. Bien, entonces les decía que los recursos gráficos para resumir una variable numérica continua, ¿sí? Es una tabla de distribución de intervalos de clase, ¿sí? Ah, O bueno. eso en lo que es en el recurso numérico, y en el recurso gráfico un histograma o un polígono de frecuencias, ¿sí? En la página 41 del libro van a encontrar la metodología de construcción de cada uno de ellos, y van a encontrar también cómo leer o qué significa cada uno de estos, ¿sí? Profe, ¿te quiero hacer una consulta? Sí. Mire, en el punto que estamos repasando ahora, yo, por ejemplo, yo hice exactamente así como usted está mostrando y usted me marcó mal el punto 4. Y en el globito me dice que, bueno, que está marcado mal porque yo puse bastones y torta. Puede ser que solo por equivocarme en esa palabra ya se anula todo el punto. Bueno, no, vos pusiste gráfico de bastones en lugar de gráfico de barras. Yo puse No, amigo. el único que me equivoco, o sea, Bueno, está el único que dice gráfico, bastones, barra, gráfico de torta puse. ok, Y el punto 4 está marcado mal. Claro, a mí también me pasó lo mismo. bueno. Y me remarcó una palabra y me puso no. Y me tomó como mal ese punto. No, en realidad le marqué que estaba mal ese punto, esa definición. No quiere decir que el punto entero esté mal, ¿sí? Pero no tomó el punto tampoco. Porque en el anterior Bueno, no pasó. A mí, ¿qué por ejemplo, pasó? A ver, no sé si prefieren charlar de lo que pasó con el examen de ustedes al final ¿sí? o que quieren charlar ahora, ¿sí? No, Porque el examen de ustedes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el principal problema y el por el cual desaprobaron? Fue porque se copiaron. claro, pues, no, o sea, no era que nos estábamos copiando, sino que nos conectamos y íbamos sacando las ideas. Pero Porque juntos las vivimos. Yamila, era idéntico el tipo de letra, los errores, todos los parciales tuyo, el de Daniel y el de José. Y eso no va en un final. Pero es obvio que El va a final tener lo es para mismo. resolver solo. El final es para resolver solo. ¿Sí? Bueno, en mi Básicamente caso ese fue el siempre va a ser el mismo con Daniel porque tenemos una sola compu. O sea, es entonces imposible en 2 horas entonces realizar. tiene que hacer uno y después hacer el otro. Un Y bueno, final ahora en es este para... llamado me voy a inscribir yo y después se va a inscribir él porque no. Es lo mismo que yo haga a hoja y obviamente que vamos a tener lo mismo porque estamos resolviendo de la misma manera. No necesariamente, porque que hagan en hoja en blanco no quiere decir que se van a estar hablando y preguntando el examen. Sí, la verdad que no preguntamos todo, pero bueno. Bueno, ese fue el primero y principal gran error. ¿Sí? Bueno, continuamos. En el punto 5, decía construir un bosquejo y resumen gráfico que corresponde para las variables X y Z. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, si acá, ya en esta columna del cuadro anterior dijimos qué tipos de gráficos se usan para cada uno, entonces tenemos que respetar, para mantener la coherencia del examen, los tipos de gráficos de los que hablamos. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a permitirme llevar esta tabla al Excel para ver trabajar más fácil y más práctico. Así que la voy a copiar y la voy a llevar al Excel. Y Profe, acá la voy a pegar. por ejemplo, respecto a esa tabla,
yo le quería comentar, por ejemplo, en el parcial, cuando yo le había entregado esta tabla, que bueno, vio que por razones de este año, bueno, la tuvimos que hacer en Excel. Creo que bueno, más allá que todo por ahí, en su momento nos costó por ahí agarrarle la mano a Excel y agarrar las tablas, que por ahí hacerlo a mano por ahí era más fácil, pero bueno, es lo que nos tocó, ¿no? Este año, todo lo tuvimos que ir pasando a computadora. Por ejemplo, la tabla, tipo, usted me marcó mal la tabla, y esa tabla era la misma que yo hacía durante los parciales. No. Fíjate, ahora vamos a resolver O y van sea, a ver. pero está bien, yo recuerdo haber aprobado ese parcial, pero tampoco que usted me haya dicho que estaba mal o no. Yo me acuerdo que ese parcial creo que me lo mandó como con la nota nomás. Y yo, por ejemplo, lo que pasó, bueno, como a mitad de año no pudimos rendir, o sea, todo lo que nosotros estuvimos viendo fueron los parciales, dando por aludido que por ahí lo que estaba ahí estaba bien, Bien. perdiendo por ahí el contacto y por ahí. ¿Qué Le soy qué sincero, o sea, pasó? ¿Qué pasó? yo siento que todo lo que tengo ahora es como que todo lo que tengo, siento que hasta para prepararme para el próximo, siento que todo lo que tengo está mal. Bueno, ¿qué Porque pasó? ahora me entra esa duda, ¿no? No sé Bueno, si ahora se te me explico. entiende. ¿Qué pasó? Hay un punto de esta tabla, y ustedes, a ver, perdón, tengo que compartirle el Excel. Hay un punto de esta tabla que la mayoría respondió mal, y me di cuenta que respondieron copiando del examen parcial que había dado, que dijeron que había dos modas, ¿sí?, en esta tabla para la variable y. Ese fue el principal indicador para mí de que copiaron el parcial y no se dedicaron a resolver el final como correspondía. Porque no existe para la variable y una doble moda. ¿Sí? Y ahora vamos a ir resolviendo juntos. ¿Sí? Por eso es muy peligroso cuando encontramos algo parecido a lo que ya hicimos. Bueno, esto es parecido a lo que debe ser eso entonces. Y lo copio y lo pego sin haber analizado previamente. ¿Sí? Es muy peligroso hacer eso. Y fue donde muchos cometieron un error. A ver, me está dando un errorcito acá. Les traje la tabla del trabajo, del parcial al Excel, porque es mucho más fácil para trabajar acá, a mi criterio, ¿sí? Bueno, nos pedía que hagamos un bosquejo del gráfico para la variable X y para la variable Z, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No sé qué están acostumbrados a trabajar con Excel, pero yo trabajo de este modo. Así que voy a copiar la variable, la voy a pegar aparte, ¿sí? Y esta variable que se llama años de estudio, ¿sí?, le voy a quitar los valores duplicados, ¿sí?, para que me mantengan los valores originales solamente. En datos, quitar duplicados, ¿dónde tengo? Acá. Ahí. Bien, perfecto. Quité los valores duplicados, ¿sí? Y ahora tengo solamente los valores individuales para cada uno de los elementos que nos aparecen en la variable. En la tabla en esta pequeña matriz de datos. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es contabilizar cuántas veces, ¿sí?, o cuánto de estos 20 estudiantes declararon que le llevó 4 años poder recibirse, ¿sí? Lo mismo hacer para los que llevaron 5 años, para los que le llevaron 6, 7 y 10, ¿ok? Como es una tabla chiquita, la pueden hacer a mano, ir contando cuántas veces aparece el 4, el 5, el 6, el 7, etc. ¿Ok? Yo prefiero hacerlo de este modo. Utilizo la función contar sí, del Excel, ¿sí? Me pregunta qué rango voy a seleccionar, va a ser el rango de la tabla, ¿ok? Una vez seleccionado ese rango, me pide que establezca el criterio, y le voy a pedir que me cuente cuántas veces aparece el 4, ¿sí? O sea, los 4 años de estudio. Le doy Enter. Me dice que aparece 6 veces, ¿sí? Arrastro la fórmula para los demás casos. Bien. Y luego el total.
total. Si está bien hecho esta tabla, ¿sí? El total tiene que ser la cantidad de registros que hubieron, o sea, la cantidad de alumnos que respondieron a la pregunta, ¿sí? Entonces, la suma de las frecuencias tiene que ser 20. Es igual, suma a todas las frecuencias, 20. Bien, tenemos que son 20 los alumnos que respondieron a la encuesta. Acá un poquito. Y acá es la frecuencia. ¿Qué tipo de frecuencia es esta? Frecuencia absoluta. Profe, ¿en qué punto estamos? En el punto 5. 5. Ah, está bien. No, porque hoy antes que se le corte dijo... A ver, creo, a ver. No sé si escuché mal. En el punto X, 5 le X dice... e Y dijo, por eso creo que escuché Y. Solo si dijo X y Z, por ahí se escuchó mal, por eso le había Claro, en el consultado. punto 5 dice, construye un bosquejo del resumen gráfico que corresponde para las variables X y Z. ¿Sí? ¿Qué forma presenta la distribución para cada variable? En cada uno de ellos observa si hay presencia de datos atípicos. ¿Ok? Eso dice en el punto 5. Hasta ahora, ¿qué hicimos de ese punto? Hicimos el... Estamos empezando a armar el... Recuerden, para hacer un gráfico, primero tengo que armar la tabla. Es imposible hacer un gráfico sin armar la tabla. Entonces acá lo que estamos haciendo es armar la tabla para hacer el gráfico de la variable X. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer el gráfico para esta variable. ¿Sí? Bien. Tenemos que seleccionar las frecuencias, ¿sí?, de cada uno de los valores de la variable. Y ahí vamos a pedir que nos inserte un gráfico, ¿sí? ¿Qué tipo de gráfico usábamos acá? El de bastones. Excel no tiene el gráfico de bastones, pero podemos hacer algo semejante, ¿sí? Vamos a ingresar un gráfico de barras, según lo que nos dice Excel, ¿sí? A este gráfico le vamos a agregar los títulos del eje, eso ya para ir completando el gráfico, ¿sí? Y tenemos como primero y principal elemento es seleccionar los datos que complementan esta tabla, ¿sí? Tenemos que seleccionar, acá en el botón editar, lo que van a ser los rótulos del eje, o lo que van a ser los valores de la variable, ¿sí? Que de por sí acá ya pueden observar que es un arreglo de frecuencias y nos da la casualidad de que se ordenó, ¿sí?, de que están ordenados de menor a mayor. En caso de que no hubiesen estado ordenados, tendrían que haber ordenado, ¿sí?, de mayor a menor, ¿ok? O de menor a mayor, como prefieran hacer el orden. Pero siempre tiene que ser ordenado. Se suele hacer de menor a mayor. Bien. ¿Y cómo transformo esto en un gráfico de bastones? Voy a hacer clic sobre las barras. Voy a ir al botón de formato. Acá no. Vamos a hacer acá. Dar formato a la serie de datos. Y acá nos da la opción, ¿sí?, de afinar nuestra variable. ¿Vieron cómo quedó finito acá? Angostito. Bueno, eso es lo más parecido a un bastón que vamos a tener, ¿sí?, en Excel. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá, vamos a colocar los títulos del eje, que también es para complementar el gráfico, que nos dice, estos son la cantidad de estudiantes, o frecuencia. Acá abajo tenemos los años de estudio. ¿Sí? Vamos a poner un título al gráfico. Siempre que hacemos un gráfico, el gráfico tiene que tener título, ¿sí? Entonces vamos a
escribir un gráfico. Los títulos a veces no son exactos a lo que lo que yo voy a escribir, pero siempre tiene que tener en relación lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Es la distribución de egresados del profesorado Ciencias Económicas según los años de estudio, que sería el nombre de la variable, o pueden modificar y poner según los años que tardaron en recibirse, etcétera, ¿sí? Porque, en fin, estamos hablando de lo mismo. Los años de estudio, punto seguido. ¿Dónde se realizó? En Misiones. ¿En qué año? 2000. Los egresados del 2019. 2019. ¿Sí? Bueno, este sería el gráfico correspondiente al punto 5 para la variable X. ¿Bien? Y ahí nos pregunta respecto a la distribución. ¿Qué estamos viendo en esa distribución? Estamos viendo que hay una distribución que es asimétrica. ¿Sí? Es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una mayor concentración de valores hacia alguno de los lados y no en el centro de la variable. ¿Ok? Y esa concentración o esa asimetría es de tipo asimétrico a la derecha. Recuerden que si trazáramos aquí una línea respecto al diseño, la silueta que se formaría, veríamos que acá claramente hay una colita, ¿sí? Y la distribución o esa asimetría se la nombra con hacia el lado en el que está esa pequeña colita. Supongamos que acá hay una línea imaginaria. Si la cola de esa distribución la vemos a la derecha, se llama asimétrica a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, mi gráfico tiene, bueno, los mismos datos, solo que, bueno, yo creo que el mío no está ordenado así, como usted dijo, de menor a mayor, porque tipo está en distintas posiciones, pero igualmente estaba con una curva asimétrica a la derecha. Ok, pero si no está hecho de este modo, ¿sí? Está mal. No está ordenada la tabla, no hay con qué darle, está mal. ¿Sí? Porque es, según el material que estudiamos, el recurso principal que tenemos que hacer, ordenar esa distribución. ¿Sí? Siempre tiene que ser ordenado cuando hablamos de números. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir de este gráfico según lo que nos pedía el punto 5? A ver, vamos al punto 5, ¿qué nos decía? Nos decía qué forma presenta la distribución. Bueno, presenta una forma en la que se puede observar una asimetría una asimetría a la derecha. ¿Sí? Donde se observa una mayor concentración de valores o sea que hay mayor cantidad de estudiantes que les llevó realizar la carrera entre 4 y 5 años. Es la mayor concentración de estudiantes ahí. ¿Sí? El resto se distribuye a lo largo de 10 años. ¿Sí? Llegando a un máximo de 10 años. Eso es lo que podemos contar de ese gráfico. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente variable, mensualidad. El dato atípico, usted dice que sería ese. Puede llegar a ser considerado un dato atípico, para agregar al enunciado, si existe un dato atípico, sí, existe un estudiante que le demoró 10 años recibirse. ¿Sí? Eso es algo atípico, porque la mayor concentración, en primer lugar, está entre 4 y 5 años, llegando hasta 7 años, pero luego aparece un valor extraordinario que es 10 años. ¿Sí? Como podemos ver, no hay valores entre medio, entre 7 y 8. ¿Sí? No, tenemos 8 y 9 hasta llegar a 10. ¿Sí? Puede denominarse un valor atípico. ¿Ok? Bien, vamos con la variable z.
Recuerden que esta es una variable ¿de qué tipo? Una variable numérica de mensualidad. Continua, ¿sí? Estamos hablando de unidades monetarias. Las unidades monetarias nunca son enteras. Si bien acá sí, pero bueno. En pesos. De vuelta, tenemos que hacer el mismo proceso. Eliminar los datos duplicados, ¿sí? Si vamos a hacer en Excel, si no podemos hacer a mano nomás. No hay problema si la hacemos a mano. Es más, creo que van a tener que construir la mano para el siguiente examen final que va a ser en base a fotografías. Van a tener que subir el final. Hacerlo a mano y subir fotos del examen. Bien. Estos cuadros. De estos cuadros y todo lo que fueron haciendo, ¿sí? Bien, fíjense acá, ¿qué ocurre? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que ordenar esto, ¿sí? Vamos a aplicar acá el botón filtro. Ay, que se me baja la pantalla del zoom y no me deja acceder al menú. Datos, vamos a aplicar un filtro. Y vamos a ordenar, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? Me tomo esto también. Bueno, no importa. Ahí tenemos. Están ordenados los valores de menor a mayor. ¿Qué pasa con este tipo de variable? Es que cuenta con muchos valores, ¿sí? Cuenta con muchos valores y al ponernos a analizar nos va a dar un gráfico o una tabla que prácticamente no tiene sentido y no nos describe, no nos dice nada, ¿sí? Hagamos la prueba. Esto vamos a poner, esto es igual a contar sí. Vamos a nuestro rango. Contar sí. Fijar esto. Punto y coma. Y vamos a nuestro criterio. 4000. ¿Qué pasó acá? Ah, no, yo tomé mal la variable. Perdón. Acá. Esta es la variable. Ahí está. Ahora sí. Ahí tenemos. Bien. Fíjense que sí, ¿qué pasa si hacemos una tabla? Acá vamos a poner frecuencias. Si hacemos una tabla o un gráfico con esta tabla. Fíjense que todos los valores son poquitos. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, hay 1, 4, 3, 1, ¿sí? Están muy dispersos esos valores. Entonces, una forma de... veamos acá el gráfico. Insertar un gráfico. Supongamos que insertamos este. Recuerden que si es una variable de este tipo, una numérica continua, tenemos que usar un histograma. ¿Cómo creamos un histograma? A la inversa de cómo creamos el bastón, ¿sí? Vamos a seleccionar acá las tablas, clic botón derecho, dar formato a la serie de datos, y dentro de dar formato a la serie de datos van a buscar el botón que dice opciones de serie. Y ahí van a buscar el ancho del intervalo. Y en el ancho del intervalo le van a dar lo mínimo posible. Y ahí van a ver que les va a formar el histograma. ¿Sí? Esta es la forma en la que creamos un histograma. Pero fíjense que es difícil de leer lo que está pasando en esta situación acá. ¿Sí? Entonces es por eso que tenemos que realizar en un primer lugar, ¿qué cosa? A ver, la tabla de distribución en un ¿cómo es? Un arreglo de frecuencia en intervalo de clase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizarla? Teníamos en el material 3 metodologías para realizar. Una, que es la que voy a emplear acá, ustedes pueden elegir cualquiera de las 3, ¿sí? Es la de Sturges, ¿sí? Ahí les comento en qué página del libro está.
A ver, tengo acá el libro. Van a encontrar esto en la página 37. ¿Sí? A partir de la 37. Tenemos tres metodologías. Uno es el modelo Sturges, el otro es la exploración previa de los valores individuales y el otro es los propósitos del análisis. ¿Sí? Bueno, yo voy a utilizar acá Sturges, que es el más matemático, digamos, para realizar este resumen, ¿sí? Este arreglo de frecuencias. Bien. ¿Cómo vamos a realizarlo? Bueno, Sturges dice que el número de clases que vamos a dividir esta distribución va a depender de la cantidad de casos que tenemos en estudio. ¿Sí? Total. ¿Qué nos dice? Nos da una fórmula y esa fórmula se va a aplicar. Él dice que K es igual a, ¿sí? K es la cantidad de clases que va a tener la distribución o el arreglo de clases, ¿sí? Dice que K va a ser igual a 1 más 3.3,3 por el logaritmo, ¿sí? De n, que sería el tamaño de la muestra o la población, ¿sí? En este caso, n vale 20. Así que si reemplazamos esto en la fórmula, ¿sí? Reemplazamos a n en la fórmula, nos va a dar que esto es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 20. Pero puso, bro. ¿Eh? Puso 0. Ah, ahí ya le corrijo. Primero voy a marcar acá la cantidad de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia total, la cantidad de casos que hay, que es 20, ¿sí? Cierro el logaritmo y acá vamos a poner 1. Gracias, José. Bien. Y ahí vamos a dar Enter. Nos va a dar, en este caso, 5,2. Acá lo importante de este caso es que en las clases no podemos hacer clases decimales. ¿Qué quiere decir? No hay 5 clases y media, 3 clases y media, etc. Son 5 clases o 6. Y acá lo que nos conviene hacer es redondear, ¿sí? Redondear hacia el número entero. Si vamos a redondear acá, ¿en cuántas clases dividiríamos esta distribución? En 5. En 5. Muy bien. Entonces yo le voy a esto que escribí acá, le voy a aplicar la fórmula redondeo. Redondear, y le voy a decir que me redondee todo este elemento a la cantidad de decimales, 0 decimales. ¿Sí? Cierro la fórmula y me pone que es 5. ¿Sí? Bien, continuando hasta donde obtuvimos. Ya obtuvimos, según Sturges, la cantidad de clases en la que tenemos que dividir esta distribución, ¿sí? O esta variable, ¿sí? Como tenemos 20 casos, nos dice que tenemos que dividir en 5 clases. Bien, ahora la pregunta es, la amplitud de clase, que sería el rango interclase, podríamos decirlo así. ¿Qué quiere decir que va a ir? ¿Cuál va a ser el mínimo de cada clase y el máximo de cada clase? Bien, ¿cómo establecemos esa amplitud? Sturges nos dice que la amplitud es aproximadamente igual, no encontré el símbolo aproximadamente, así que le voy a poner a esto, es aproximadamente igual al rango, ¿sí? Y este es un término que ustedes conocen, al rango dividido K. Que K es el que recién acabamos de obtener. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la amplitud? ¿Recuerdan cuál era la definición de rango? No. No, bueno, el rango
es la diferencia entre el valor mínimo que presenta la variable y el valor máximo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La distancia en la cual se distribuyen todos los valores de la variable. En este caso, tenemos dos valores que son... tenemos dos valores, el mínimo y el máximo, que tenemos que usar. Voy a cargar. Moverlo hasta acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la amplitud va a ser igual a el máximo, ¿sí? La diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner a 20.050, que es el valor máximo, ¿sí? Menos el valor mínimo, 4.000, ¿sí? ¿Por qué el máximo menos el mínimo? Porque si no nos va a dar en negativo y vamos a pensar que nos está dando error, ¿sí? Entonces hacemos así. El máximo menos el mínimo dividida la cantidad de clases, ¿sí? La cantidad de clases que nos daba según Sturges. Apretamos igual y nos dice que la amplitud de cada clase va a ser de 330.000. Muy bien. Entonces empezamos a armar ahora esta distribución de intervalos de clase. Y empezamos a colocar como primer valor, vamos a poner acá, variable z. Empezamos a poner que la primer clase va a ir de 4.000 pesos, ¿sí? Hasta 3.300 más. Esto es según Sturges. Entonces podemos hacer esto. Esto es igual a este 4.000 más 3.300. ¿Sí? Que nos da 7.300, sería el rango superior de esta clase. Bueno, acá ahora viene una discusión, ¿sí? Si la siguiente clase empieza en el número siguiente o empieza en el mismo número del rango superior de la clase anterior. Bueno, acá podemos optar por hacerlo que empiece en el número siguiente, ¿sí? Sin dejar de trabajar a esta variable como un histograma, ¿sí? Como una variable continua. Entonces acá podemos decir que la siguiente la siguiente clase, el mínimo del siguiente rango, la siguiente clase va a ser igual a este máximo más 1. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y arriba vamos a poner esto, que es para armar el siguiente intervalo, ¿sí? El límite superior, el siguiente límite superior va a ser igual a este 7.300 más los 3.300 y fijamos, ¿sí? ¿Cómo fijamos? Con F4. Van a ver que nos aparece el signito peso delante del indicador de columnas y del indicador de fila. ¿Ok? Damos Enter. Y ahí tenemos el límite inferior para la segunda clase y el límite superior para la segunda clase. Y ahora podemos arrastrar hasta que esto abarque las 5 clases que dijimos que íbamos a tener. ¿Sí? Hasta acá tenemos 4 clases, una más, 5 clases. ¿Sí? Pueden observar que las clases van, como dijimos, del mínimo 4.000 hasta el máximo 20.500. ¿Sí? Entonces está comprendida toda la distribución en solamente 5 clases sin la necesidad de armar una frecuencia para cada uno de los valores. Esta metodología es según Sturges. Bien. Ahora, ¿cómo armamos la tabla? ¿Cómo hacemos el conteo acá? Si quieren podemos contarlo a mano. ¿Cuántos valores, ¿sí?, se dan? ¿Cuántos estudiantes declaran que tienen sus ingresos mensuales? ¿O cuántos egresados declaran sus ingresos mensuales entre 4.000 o más y 7.300? ¿Sí? Y tenemos acá que hay 1 con 4.000, 3 con 5.000 y 4 con 7.000. Nos da un total de 8 estudiantes, ¿sí? Vamos a poner acá las frecuencias. Esto vamos a correr acá. Frecuencia es 8, ¿sí? Posteriormente, entre 7.300 y 10.600, ¿cuántos hay?
Y contamos a partir de acá, a partir del 8000. Tenemos 1 con 8, 1 con 9, 1 con 10, 3 con 10, y ahí después ya tenemos 1 con 12. Entonces hasta acá nos quedamos. ¿Cuánto nos suma? 5. ¿Sí? Son 5 estudiantes. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente. Desde 10.600 a 13.900. ¿Cuántos son los estudiantes? Vamos a empezar a contar acá desde el que tiene 12. Y solamente ese. Porque el siguiente ya tiene 15. ¿Sí? Y si ya tiene 15, ya sobrepasa el límite superior. Entonces acá ponemos 2. Son 2 estudiantes que tienen ingresos entre 10.601 pesos y 13.900 pesos. Vamos al siguiente. Entre 13.000 y 17.000. Ahí empezamos. Superior a 13, tenemos el 15. 15.000 pesos y 16.000 pesos. El siguiente ya no entra, fíjense, porque ya gana 20, supera el límite superior. Entonces acá son 3. ¿Sí? Y después nos queda los últimos 2, que ganan más de 17.000 y hasta 20.500. O sea, son 2. ¿Sí? Esta suma también la pueden hacer en Excel y la pueden hacer un poquito más, este conteo pueden hacerlo en Excel un poquito más complicado nomás. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que armar la tabla. ¿Cómo armamos la tabla? Bueno, le voy a enseñar un truco para hacerla con Excel. Primero, lo que voy a hacer es, voy a correr esta tabla, esta columna de frecuencia, voy a correrlo un lugarcito más. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a concatenar los rangos mínimos y máximos, ¿sí? El límite superior y el límite inferior y el superior de cada una de las clases. Con la fórmula concatenar. Igual, concatenar, ¿sí? Voy a seleccionar el primer monto. A ese le voy a poner el símbolo AND, ¿sí? Comillas, espacio guión comillas. Pongo AND de vuelta y selecciono el límite superior. Clic y tengo el límite superior armado, el rango. ¿Sí? Después solamente arrastro. Bien. Entonces, la mensualidad, esta va a ser nuestra tablita de mensualidad. La tabla que tenemos que presentar en el examen. ¿Sí? Inicio, bordes. Todos los bordes. ¿Sí? Esto fue todo el proceso para poder construir esta tabla. Bien. Ahora realizamos el gráfico. ¿Sí? Vamos a seleccionar los valores, las frecuencias. Siempre seleccionamos solo las frecuencias. Y vamos a insertar nuestro gráfico de columnas. Bien. Volvemos a ir como le enseñé hoy, cómo hacer un histograma. Vamos a dar formato a la serie de datos, clic botón derecho, formato a la serie de datos. Y vamos a el ancho del intervalo, a dejarlo en 0. ¿Sí? Y ahí tenemos armado el histograma. Ahora viene todo el paso de ponerle título, nombre a los ejes, etc. Lo vamos a obviar por este momento. ¿Sí? Por un momentito nomás. ¿Qué podemos hacer todavía acá? Podemos agregar a esto, que nos va a ayudar a la lectura, el polígono de frecuencias. Eso si ustedes quieren pueden agregarlo. Recuerden que para armar el polígono teníamos que agregar una clase por encima y otra clase por debajo de los valores mínimo y máximo. O sea, por debajo del valor mínimo tenemos que agregar una clase y por debajo del valor máximo tenemos que agregar otra clase. A ver acá. Vamos a ponerle el nombre a los ejes. Diseño, seleccionar datos. Y tenemos que seleccionar las etiquetas para el eje. Ahí van a ver que es mucho más fácil de leer. Van a ver que acá están los estudiantes que ganan entre 4.000 y 7.300 pesos. O que sus ingresos mensuales son entre 4.000 y 7.300 pesos. Acá los que ganan o sus ingresos son entre 7.301 y 10.600 pesos. Y así sucesivamente para cada uno
de los valores. ¿Ok? Bueno. Si agregamos ese valor medio, ¿sí? Para hacer el polígono de frecuencias, podemos hacer de este modo. Que vaya desde 0, supongamos, hasta 4000. Y que el límite superior, bueno, que responda al como veníamos armando acá. ¿Sí? Sabemos que son 0, que no hay nada en uno, y en el otro también hay 0, ¿sí? Vamos a ampliar la línea del gráfico. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar una variable más. ¿Sí? Acá vamos a ponerle el nombre polígono. ¿Sí? Y vamos a la serie de datos. La serie de datos que vamos a agregar son estos. ¿Sí? Le damos Enter. Aceptamos. Los valores para los mismos son estos. Y aceptamos. Ok. Bien, ahora tenemos que editar esto. ¿Sí? Vamos a cambiar tipo de gráfico. Como gráfico combinado, acá el gráfico que se llama polígono, vamos a cambiarlo por un gráfico de línea. ¿Sí? Y bueno, y acá tenemos entonces, por un lado, el histograma y por el otro lado, el polígono de frecuencias. ¿Sí? Ahora que tenemos esta imagen, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir respecto a la distribución? ¿Sí? Podemos decir que de vuelta se observa una distribución asimétrica a la derecha, ¿sí? En la cual no encontramos valores atípicos, ¿sí? Ya que los valores están aproximadamente cercanos, ¿sí? En la distribución no hay valores que se alejen mucho de los valores típicos, digamos, de la variable. ¿Ok? Bueno, si le pusiéramos un título al gráfico, ¿qué le pondríamos? Y ahí, punto suspensivo. Seguimos con el resto del título. Misiones, año 2019. Y eso, de este modo, resolveríamos el punto 5. Bueno. Posteriormente, vamos a volver al Word. Y tenemos que resolver el punto 6, que nos pregunta cuáles son los valores máximos y mínimos para cada una de las variables. Y cómo interpretarlos. Bien. Si volvemos a este Excel que teníamos recién, nos facilita la vida enormemente. ¿Por qué? Fíjense que acá, en esta variable, tenemos ya ordenados los valores mínimos y máximos. O sea, tenemos ordenada del mínimo al máximo. Entonces, vamos a decir que el valor mínimo es el 4 años de estudio, y el valor máximo son 10 años de estudio. Para la variable, eso para la variable X o años de estudio. Para la variable Y, por ser una variable categórica nominal, ¿sí? Acá pónganle ojo que muchos me escribieron que es una variable categórica solamente, ¿sí? Y que por eso no se puede establecer un mínimo y un máximo.
Si me escriben solamente variable categórica, está mal. Porque la variable categórica ordinal sí es posible establecer un valor máximo y un mínimo, ¿sí? Para la variable, porque justamente nos permite ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Si se puede realizar un ordenamiento de esa clase de menor a mayor o mayor a menor, entonces la variable posee un mínimo y posee un máximo. ¿Ok? Existen otros indicadores que no se pueden obtener de esa variable, que son los que implican cálculos matemáticos, pero los que implican ordenar, ¿sí? Sí se pueden obtener. ¿Qué quiere decir que entonces? Que de una variable categórica ordinal podemos obtener el mínimo, el máximo y la mediana para la distribución, ¿sí? También podemos obtener los cuartiles 2 y los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3 también se puede obtener de una variable ordinal, categórica ordinal. En cambio, de una variable categórica nominal, estos son imposibles de conseguir. ¿Por qué? Porque no se pueden ordenar, ¿sí? No se pueden ordenar los valores de una variable nominal. Y es lo que va a ocurrir acá con la variable lugar de origen, ¿sí? El único valor que podemos obtener de una variable nominal es la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia de los que aparecen en la variable, ¿sí? El valor más típico sería el modo o la moda. Bien, entonces, establecer el mínimo y el máximo para la variable x, y y z, según nos pide el examen. Volvemos al Word, compartir pantalla, me está dejando loco esto. Bueno, para el punto 6, ¿sí? Sí. Los valores máximos y mínimos para cada una de las variables y cómo interpretarlos. Bien, el valor máximo para la variable x son 4 años de estudio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Mínimo. Exacto, perdón, sí, el mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a los estudiantes del profesorado o a los egresados del profesorado en ciencias económicas le llevó como mínimo 4 años para recibirse. Y como máximo le llevó 10 años recibirse, ¿sí? Que es el máximo para esa variable. ¿Ok? Para la variable y o y es imposible obtener los mínimos y máximos porque es una variable categórica nominal. Reescriban completo el nombre de la variable. O sea, el tipo de variable, categórica nominal, ¿sí? No se pueden obtener los valores mínimos ni máximos. Para la variable z, podemos decir que la mensualidad o los montos de dinero con los que contaban los estudiantes que se recibieron de profesor en ciencias económicas, cada uno contó como mínimo con 4.000 pesos por mes para poder estudiar. Y como máximo, 20.500 pesos. ¿Sí? Ahí a eso pueden agregar el rango, la diferencia que hay entre cada uno de esos, que quiere decir que el que menos ingresos tenía 16, 14.500 pesos menos, 15.500 pesos menos que el que más ganaba o el que más ingresos tenía. Esos son anexos que pueden ir agregando al parcial para enriquecerlo. Bien, el punto 8. Sí, ese fue el 6. El punto 7 nos pregunta la media, ¿sí? Calcular la media aritmética para cada una de las variables, ¿sí? De vuelta, la variable y no se puede calcular la media aritmética. ¿Por qué? Porque es una variable categórica nominal, ¿sí? Así fuese también una categórica ordinal, la media no se puede obtener sobre categorías, ¿sí? Tienen que ser sobre números, porque es un cálculo matemático, ¿sí? Entonces, solamente la media se puede obtener solamente variables numéricas, no importa si es numérica continua o numérica discreta, ¿ok? Bien, ¿cómo es el proceso de obtener? Se suman todos los valores que aparecen en la variable, ¿sí? Y se divide por la cantidad de casos
que respondieron a la encuesta, ¿sí? Supongamos la variable X. Vamos a hacer el proceso para obtener la media. ¿Sí? Para la variable X va a ser igual a la suma de todos los valores, ¿sí? De todos estos valores, cierro paréntesis, dividida la cantidad de casos. ¿Cuántos son los casos en total? 20, ¿sí? Son 20 los estudiantes. Entonces, la media es de 5,2. En promedio, ¿cómo se interpreta esto? En promedio, los egresados del profesorado en Ciencias Económicas les lleva 5,2 años recibirse. ¿Sí? Y ahora aplicamos la misma forma de calcular para la variable Z. ¿Sí? Acá tenemos el promedio de ingresos es de 10.225 pesos. ¿Sí? Sumamos todo el ingreso de todos los egresados y lo dividimos por la cantidad de egresados encuestados. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, el promedio de mensualidad de los egresados del profesorado en Ciencias Económicas o el dinero promedio con el que contaron, con el que cuentan los egresados durante su época de estudio o el tiempo que estudiaron es de 10.025 pesos por mes. ¿Sí? Esa es la interpretación de la media. Y como dijimos, de la variable categórica nominal no se puede obtener la media. Entonces queda en blanco. ¿Sí? Bueno, volvemos al Word. Vamos al punto 7, ahora sí. Bueno, el 7 es el que resolvimos recién. Punto 8. Nos pide la mediana. ¿Sí? La mediana, ¿qué es? ¿Cómo se obtiene? La mediana no se obtiene a través de un cálculo. ¿Sí? No es un cálculo Una matemático. consulta. Sí. En la 7. Diga. ¿Cómo yo tendría que responder? Le doy mi ejemplo. Yo puse en la variable i no se puede sacar el promedio porque es una variable categórica. ¿Cómo tendría que ser mi respuesta? Bueno, ahí yo te marqué la palabra sacar, ¿sí? Sí. No te di como inválido el punto, ¿sí? No te di como inválido, pero te marqué la palabra sacar porque no es un término técnico, ¿sí? Sacar Ajá. es quitar algo. Vos a lo sumo acá no podés calcular, no podés establecer, no podés definir la media, ¿sí? Pero sacar no es un término que no es adecuado para usarlo, ¿viste? En este caso, porque en matemática o lo que fuera cálculos algebraicos, coloquialmente decimos, sacame ese resultado, sacame el valor de tal cosa, ¿sí? Pero en realidad no es sacar, ¿sí? Vos en realidad lo que estás haciendo, estás calculando, estás estableciendo, estás determinando, ¿sí? Que serían los términos adecuados. Pero por esa palabra no te di inválido el punto. Te marqué esa palabra para tener en cuenta que no es un término adecuado, ¿ok? Ok. Bien, y también te marqué en los otros puntos en los que usaste esa palabra, ¿sí? Bien. Seguimos en el punto 8. La ¿Y mediana. categórica está mal también? Claro, porque es lo que acababa de decir. Si vos me pones categórica, ¿sí? Ajá. Si bien, como les decía, el promedio solamente se puede obtener de variables numéricas, ¿sí? Vos me tenés que explicar, como veníamos diciendo antes, que es una variable categórica nominal. Siempre hay que terminar las frases, ¿sí? Pero tampoco te di inválido por eso, ¿sí? Solamente marqué Ok. que está incompleto, ¿sí? Creo que dice en tu parcial incompleto. Sí, sí. Claro, ¿sí? Porque estamos hablando de la variable i, ¿sí? Es una variable categórica nominal. Con categórica está bien, pero hay que tener en cuenta de escribir completo los nombres, ¿ok? Ok. Bien. ¿Podemos pasar al punto 8? ¿Te quedó alguna preguntita Sí. más? No, está bien. ¿Sí? Bueno, el punto 8 dice determinar la mediana para las variables x, y y z. De vuelta tenemos el problema con la variable y.
o Y, ¿sí? Porque es una variable categórica nominal, ¿sí? Como la mediana implica un proceso de ordenamiento, ¿sí? Ordenar los datos que me aparecen para una determinada variable de menor a mayor o de mayor a menor, con la mediana, con una variable categórica nominal, no puedo hacer eso, ¿sí? Porque no puedo, como dijimos hoy ya, no podemos establecer un orden entre las categorías. En cambio, si fuese una variable categórica ordinal, sí, porque sí se puede establecer un orden de qué valores van primero, qué valores están en el medio, qué valores van después o al final, ¿sí? Por eso también es muy importante definir cuando decimos no es posible establecer la mediana para la variable y porque es una variable categórica nominal. Porque si fuese una variable categórica ordinal, sí. ¿Ok? Bueno, eso sería Ok. parte de cómo responder la pregunta. Por otro lado, tenemos que ordenar las variables X y Z, ¿sí? Podemos hacer a mano o podemos hacer en el Excel, ¿sí? Vamos a hacerlo, ¿cómo preferí, José? Está bien, así después va a hacer lo mismo, igualmente va a hacer la hoja. Bueno, vamos a ordenar acá en Excel. O sea, vamos a ordenar Sí, uno al lado del otro, ¿sí? Vamos a copiar acá. Yo voy a pegarle en otra columna. Está quedando un desastre este Excel, pero bueno, nos sirve para ir trabajando. Vamos a pegar acá solamente los valores, ¿sí? Y a estos valores los vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Acá, datos, filtro, datos, filtro. Y vamos a ordenarlo de menor a mayor, perdón, ¿sí? Vamos a sacar este filtro. Ahí está. Bien. Los tenemos ordenados de mayor a menor. A veces es más fácil a la vista si los tenemos en vertical. En horizontal, perdón. Control C. Y vamos a pegar así. Bien. Entonces, ¿en qué consistía obtener la mediana? Obtener el valor que está en el medio de la distribución. ¿Sí? Se nos hizo ancho acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser el valor que nos deje la misma cantidad de datos por encima y por debajo de ese valor, ¿sí? Para obtener la mediana. Entonces, si tenemos 20 casos, ¿sí? ¿Cómo se establecería la mediana? Se establecería dividiendo la cantidad de casos, dividiendo por 2, ¿sí? Dividiendo la cantidad de casos, ¿sí? Por eso es que se puede utilizar con una variable categórica nominal, una variable categórica ordinal, ¿sí? Porque divide la cantidad de casos, no la cantidad de valores en sí, ¿sí? O los números dentro de sus valores. Entonces, dividiríamos 20 casos dividido 2, nos dice que es 10, ¿sí? Pero ¿qué pasa si vamos al valor que está ubicado en la posición número 10, ¿sí? Empezamos acá. Estamos en el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontramos el valor 10. ¿Qué ocurre acá? Tenemos por debajo de este valor 10, tenemos 9, fíjense, contamos acá. Tenemos 9 valores, ¿sí? Y por encima de ese otro valor, ¿sí? Del valor 10, ¿sí? Vamos a marcar acá el 10 con un colorcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a colorearlo para que nos quede marcado. Y por encima de este valor, nos quedan ¿cuántos valores? Nos quedan 10 valores. Entonces nos quedan 9 de un lado y 10 del otro. Entonces este 5 no es la mediana, ¿sí? Este valor 10 no es la mediana. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? En el caso de par, tenemos que agregar uno más, ¿sí? A la mediana, ¿sí? Sería el valor siguiente. Entonces, si consideramos a estos dos,
¿sí? Tenemos que establecer un promedio entre los dos valores centrales para definir la mediana. ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace un promedio? Bueno, tenemos que hacer igual, tenemos, perdón, este 5, ¿sí? Más este 5 dividido 2. El promedio siempre se establece por la cantidad de números. Entonces, como acá son 2, dividido 2. Y nos va a decir que la mediana es 5, ¿sí? Entonces establecimos la mediana para la variable x, perdón. Para la variable x, la mediana es 5. ¿Perfecto? ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo se lee eso? Mediana. Interpretamos que el 50% de los estudiantes o más, o el 50% de los estudiantes, hasta el 50% de los estudiantes. Recuerden que la mediana nos marca la mitad de la distribución. La mitad de los estudiantes demora 5 años para recibirse. El 50% de los estudiantes demora hasta 5 años para recibirse, ¿sí? O puede decirse también que el 50% de los estudiantes, como mínimo, le lleva 5 años para recibirse, ¿sí? Bueno, ¿cómo establecemos la mediana para la variable z? De vuelta, el mismo proceso. Ordenamos, copiamos estos datos, los tenemos que ordenar, ¿sí? Acá vamos a pegarlos, pegar valores solamente, y vamos a ordenarlos. La opción de ordenar acá directo. Bueno, vamos acá. Pero me aparece la pantalla del... Acá. Ordenamos. No, acá. Ordenar y filtrar. Ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Ahí tenemos los valores ordenados. Recuerden que hoy el mínimo era 4.000, ¿sí? Y el máximo era 20.050. 20.500. Bueno, vamos a copiar estos acá y vamos a ordenarlos. Vamos a ponerlos de vuelta transpuestos como pusimos con la variable anterior. Acá vamos a poner transpuestos. Bien. Y acá de vuelta tenemos las posiciones, ¿sí? Variable z. Tenemos de vuelta la posición 1, 2, 3, 4, ¿Cómo 5, puso 6, transpuesta? 8, 9. Posición 10. Posición 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, que si la arrastro también va a ir hasta el final. Ahí. ¿Cómo se transpone? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Vos tenés esta versión de Excel? ¿O tenés otra? Creo que sí. Si es Creo que esta versión, cuando le das al botón pegar, ¿sí? Fíjate, le voy a transponer de vuelta hacia la otra posición. Primero le das copiar, ¿sí? Cuando haces clic con el botón derecho y para darle la opción pegar, ¿sí? Si es esta versión te va a aparecer acá. ¿Ves? Este simbolito que dice transponer y ya te da el ejemplo de cómo quedaría. ¿Viste? Ah, ok. ¿Sí? Y si no, también tenés la opción de... A ver, ¿dónde está acá? Acá, en inicio, ¿sí? Vas a encontrar en la opción pegar, desplegando hacia abajo, te tienen que aparecer también, si es la versión anterior, te aparecen acá todos los nombrecitos, ¿sí? Y te va a decir transponer. Y si no te aparece acá, le das a la opción pegado especial, y acá en pegado especial te pregunta qué querés hacer, ¿sí? ¿Qué querés pegar? Si querés pegar todo, como está, si solamente querés pegar los valores, y te da la opción de marcar como transponer, ¿sí? Ok. Cuando pones transponer, ahí te pega lo que estaba, digamos, en columna, te pasa a filas, y lo que estaba en filas a columnas. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, acá de vuelta tenemos el mismo caso de hoy,
¿sí? ¿Qué ocurría? Que la posición, esta del medio acá es la posición, ¿sí? Vamos a pintarle con color verde. Recuerden que la mediana es una medida de posición. Entonces, vamos a pintarle verdecito claro. Ahí está. Estas son las posiciones, ¿sí? Si teníamos 20 casos, hoy habíamos establecido que la posición 10 nos establecía la mitad de la distribución, ¿sí? En este caso no ocurre porque la cantidad de casos es número par, entonces tenemos que hacer de vuelta un promedio entre los dos valores que están en el medio, entre el valor de la posición 10 y el valor de la posición 11. Para la variable z son el valor 9000 y el valor 10000. Tengo que establecer un promedio entre estos dos valores. 9000 más 10000 son 19000, ¿sí? Dividido 2 nos da 9500. 9500. ¿Sí? 9500. Entonces, la mediana para la variable z es de 9500 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los egresados del profesorado en ciencias económicas, cuando estaban estudiando, ¿sí? El 50% de los estudiantes contó como máximo con 9500 pesos, ¿sí? O podemos decir el 50% de los que menos ingresos tenían para sostener sus estudios tenían ingresos de 9500 pesos. O podemos ver la otra parte del vaso, el vaso medio lleno. Podemos decir que el 50% que mejores ingresos tenían como mínimo 9500 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 9500 eso implica el 9500 como mediana. Hay un 50% por encima y un 50% de los estudiantes o egresados por debajo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, del 50%... Se va a cancelar, ¿sabes? Ah, sí, falta un minuto. Volvemos a entrar de vuelta, ¿sabes? Vale. ¿Estamos solo los dos? ¿Yamila se fue también? Recién me escribió, me dijo que se quedó sin batería porque ya estaba desde el celular y se ve que el novio llegó al trabajo, el carajo me dijo que en cualquier momento se me apaga y me escribió. Ay, qué garrón, qué garrón. Me dijo que igualmente que ella va a mirar lo grabado. Ok, perfecto. Bien, entonces volvemos a esto, a la mediana. Recordad entonces que es una medida de posición que nos marca qué pasa en la mitad de la distribución, ¿sí? En la mitad de la distribución, por ende, con el 50% que está por debajo y con el 50%. La mediana nos implicaba eso, ¿sí? ¿Qué pasa con la mitad por debajo de la mediana y qué pasa con la mitad por encima de la mediana? Si voy a hablar de qué pasa con la mitad por debajo de la mediana, nuestra mediana va a ser el valor más alto de esa mitad más baja, ¿sí? Es justamente pensarlo al revés, ¿sí? ¿Qué quiere? Entonces decíamos que el 50% de los que menos ganan como máximo 9500 pesos. Y si vemos el otro lado, ¿sí? De los que más ganan, el 50% de los que mejores ingresos tienen como mínimo 9500 pesos. Eso nos expresa la mediana. Y eso sería más o menos como habría que responder el punto 8, ¿sí? Con un poco de lo que estuvimos charlando, ¿sí? Para la variable z, que dice que el 50% de los estudiantes que menos demora en recibirse, demora 5 años. Por otra parte, el otro 50% que más tarda en recibirse, tarda como mínimo 5 años. Eso significaría la mediana en la variable x, y la mediana en la variable z, lo que acabamos de decir. ¿Sí? Último. Bueno, repetimos que la mediana para la variable y o y, como prefieran llamarla, no se puede obtener porque es una variable categórica nominal. Otra historia hubiese sido si fuese una categórica ordinal. ¿Bien? El punto 9 nos dice determinar la moda, que creo que es el punto... ¿Era ordinal? Sí, se podía sacar.
De la ordinal sí se puede obtener la mediana porque podés establecer un orden, ¿sí? Supongamos que vos hablar, en vez de hablar de montos específicos de dinero, vos hablaras de nivel económico. Y en vez de, y esa variable de nivel económico, se la podría decir nivel bajo, medio, alto, ¿sí? Y si vos tenés esa distinción bajo, medio, alto, podés establecer un orden. Entonces, de vuelta, el estudiante que esté en el medio de esa distribución, o sea, el estudiante número 10 de la distribución, ¿sí? El ingreso que tenga ese estudiante va a definir la mediana. O en este caso vendría a ser el estudiante 10 y medio, no el estudiante 10, ¿sí? Porque tenemos números pares. Tenemos que hacer un promedio entre... bueno, ahí ya se complica para hacer un promedio con la mediana, ¿viste? Para variables categóricas, ordinales. Pero es posible decir, bueno, hay un 50% que tienen un nivel socioeconómico bajo. Por otra parte, el 50%, hay un 50% que tiene un nivel socioeconómico de medio a alto, podría decirse. Eso en caso de una variable categórica ordinal, para establecer la mediana, ¿sí? Bueno, y por último hay que establecer el modo, ¿sí? El modo implica obtener el valor más frecuente. ¿Sí? La moda. La moda o el modo, ¿sí? También. El valor más frecuente para esa variable, ¿sí? Entonces, con las tablas que ya hicimos, ¿no? Es súper fácil encontrar el valor o la moda, ¿sí? Bueno, la moda para la variable X, ¿cuál es? ¿Qué valor se repite más veces de la variable X? 5 también. 5, exactamente, 5 años, ¿sí? Hay que recordar también siempre comentar qué es cada una de las cosas. 5 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo entenderíamos la moda en esta variable? La moda es el valor más típico, entonces podemos decir que entre los egresados del profesorado en Ciencia Económica de la Facultad de Humanidades, lo más típico es que se reciban en 5 años. Y así nomás. ¿Sí? Para la siguiente variable, que es una variable categórica nominal, sí es posible establecer la moda. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Contando cada uno de los valores que aparecen acá y estableciendo la cantidad de veces que aparece cada uno. ¿Sí? Vamos a hacerlo con Excel rapidito. ¿Sí? Vamos a copiar acá, vamos a ir de vuelta a un costadito del Excel. Nos está quedando un Excel eterno esto. A ver, acá. Vamos más acá al final, poco más. Y colocamos acá, control V, vamos a pegar y vamos a sacar los duplicados. Datos, pero... Datos, quitar duplicados. Me van a quedar solamente los valores originales. ¿Sí? No le voy a armar toda la tabla ahora porque es solamente para hacer rapidito el conteo y establecer la moda. Bueno, ¿cómo establecemos la moda entonces? Vamos a establecer así. Igual a contar sí. Y nos vamos a nuestra tabla. Contar sí. Tenemos acá nuestra variable lugar de origen. Vamos a fijar ese valor, ese rango, ¿sí? Vamos a poner punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Es este, ¿sí? Entonces tenemos para cada uno de los valores tenemos la frecuencia, ¿sí? Frecuencia. Y acá tenemos los valores de la variable. Entonces ahí sí, ahí yo tendría que haber elegido uno nomás. Yo puse los dos más altos. Claro, porque fíjate, esa era la diferencia con el examen parcial. En el examen parcial, Posadas e Interior de la Provincia compartían el mismo valor. Y acá no. ¿Sí? ¿Viste? El mismo Excel nos contó. Nos dice que el valor más típico, ¿sí? La moda es 8. ¿Sí? Que es el valor que más veces aparece. Si hiciéramos un gráfico, vamos a ver que nos queda insertar un gráfico. ¿Hacemos un gráfico de barras o uno de torta?
Vamos a hacer Aquí no. vamos a hacer el de barra, que es más fácil de identificar. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Hay algo que está 2 veces acá. Ah, está 2 veces Posadas. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien, ahí está. Nos aparecía 2 veces Posadas acá. Se ve que cuando eliminamos el duplicado no nos eliminó una vez. Y entonces podemos ver acá gráficamente que hay un valor que aparece más veces, ¿sí? Que es Posadas. En el contexto del ejercicio que nos pide establecer la moda, podemos decir que de los egresados del profesorado en Ciencias Económicas, lo más típico es que el lugar de origen o su ciudad de origen sea Posadas. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora también tenemos que establecer la moda de la variable Z, ¿sí? La última. No te conté antes, pero Excel también cuenta con una función estadística que se llama moda, ¿sí? Entonces, directamente Excel nos puede establecer la moda de una variable, ¿sí? Ahí vamos a poner acá Enter y ya está, ¿sí? Según Excel, la moda para esta variable es 7000. Vamos a fijarnos en las tablitas acá que estuvimos haciendo hoy. Esta fue la tabla que hicimos para mensualidad con todos los valores individuales sin haberlos combinado, ¿sí? Sin haber hecho un arreglo de frecuencia en una distribución de clases, ¿sí? Y acá podemos observar cada uno de los valores individuales, ¿sí? Allá nos decía que 7000 era el más típico, ¿sí? Nos decían en el resultado de la fórmula. Y acá nos dice exactamente lo mismo. Podemos ver que hay uno que gana 20.500, otro 20.000, otro 16. Hay 2 que ganan 15, 2 que ganan 12, y así sucesivamente, pero hay 4 que ganan 7.000. Que responde al concepto de moda, que es el valor más típico o el valor que más se repite, que más veces se repite, ¿sí? Entonces, la moda en el contexto de esta variable significa que lo más típico de los egresados del profesorado en Ciencias Económicas es que sus ingresos sean de 7.000 pesos mensuales, ¿sí? Eso es para responder lo que tenemos como pregunta en el Word. Ahí cambiamos. Vamos al Word, ¿sí? Y con eso respondíamos la pregunta 9. Y el último punto implicaba, ¿sí?, unir todo eso que encontramos acá, ¿sí?, entre la media, la mediana, la moda, para describir qué pasaba en esa distribución. Entonces podíamos hablar en este último punto, en el de la redacción, contar, enfocarnos un poco en cada una de las variables y contar justamente lo que observamos, pero contando con texto, ¿sí? O incluso hasta podemos llegar a copiar un poquito de lo que escribimos en las variables, en los puntos anteriores, para definir esto. Pero la importancia de este punto es cómo integramos todo lo que ya hicimos en los puntos anteriores del parcial. Por eso para mí este era el punto más importante de todos, porque me decía realmente cómo pude, como yo como estudiante, como yo como profesor, puedo saber que ustedes pueden integrar todo lo que trabajamos. ¿Sí? Así que bueno, creo que por acá, hasta acá llegamos. Ok, profe, ¿cómo sería entonces